Te quiero compartir la clase de hoy, hermano. Me anima que estamos reunidos, hermanos. Estamos reunidos hombres de Dios. Ahora sí que las hermanas tuvieron su servicio la semana pasada. Nos toca a nosotros, ¿no? Y te quiero compartir algo. Te voy a hablar acerca de Apocalipsis. Te voy a hablar acerca de Apocalipsis 3, versículo 14. Pero antes de eso te quiero explicar cómo era la ciudad de Apocalipsis, cómo inició. Y mira, la iglesia de la Odisea fue fundada por un rey, Antíoco II, que era un rey griego. Y la iglesia, la Odisea, tiene el nombre, le puso ese nombre por el nombre de su esposa, la Odice. Ahora sí que eso fue algo que le puso este líder religioso de la antigüedad, Antíoco II, y le puso ese nombre a la ciudad. Pero vemos que después, más adelante, Epafras fue el que fundó la iglesia, por lo que se dicen los historiadores, fue quien fundó la iglesia en la Odisea, la primera iglesia de discípulos, la primera iglesia de Dios. Entonces, la Odisea tenía rutas que conectaban con grandes ciudades, hacia Roma, hacia Éfeso, hacia Esmirna, Sardes, y la verdad es que era una calle que completamente tenía conexiones acerca de comercios, y que había gente que tenía ganado, gente que tenía fábricas de ropa, gente que tenía fábricas de alfombras, y habían prestigiosas escuelas de medicina, y muchas de ellas eran escuelas de oftalmología, ¿no? Para los ojos. Ahora sí que se dedicaban a la especialidad de los ojos. Un dato importante aquí, el agua que llegaba hacia la ciudad, salía había aguas termales fuera de la ciudad, que era transportada a través de tubos abajo de la ciudad, que cuando ya llegaba el agua a la ciudad, llegaba caliente. Pero aquí el punto es que esa agua, cuando iba a llegar a la ciudad, se mezclaba con el agua potable. Y entonces había un resultado, que salía un agua tibia. Y ese es el enfoque, pienso yo, en base a lo que vamos a leer ahorita. De favor, vamos por favor a Apocalipsis. Apocalipsis 3, del 14 al 22, de favor. Amén. Bueno, lo voy a leer. En NBI dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel, perdón. Al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Dice: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras el uno o el otro. Por lo tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate, te quiero compartir este tema en base a los hombres, y yo considero que es algo que cuando viene la palabra de Dios, viene algo exactamente para nosotros, que nos llama a vivir de una manera diferente. Por eso dice en el versículo 14, esto dice el Amén, el testigo veraz, soberano de la creación. Cuando la Biblia habla del Amén, los discípulos entendían que se estaba refiriendo a Jesús.
Jesús hablando a la iglesia, y lo que significaba, la palabra men, significaba que era fiel el que estaba hablando, o el que hablaba, era una persona que decía la verdad, y que era una persona verdadera en lo que decía. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, quien hablaba a la iglesia. Pero fíjate algo importante, dice, conozco tus obras. Algo que podemos entender y que podemos ver es que no nos podemos esconder de Dios. Dios conoce lo que tú haces. Dios conoce tus obras, lo que haces y lo que no haces, lo que piensas, lo que hay ahí en tu vida. Lo conoce Dios, lo conoce Jesús mismo. Pero aquí viene una parte importante. Dice, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o el otro. Entonces, cuando habla la Biblia, aquí es esa parte donde habla de una persona caliente, ¿no? Una persona caliente para Dios. Una persona caliente simplemente era una persona que tenía el celo para Dios. Tenía un deseo por las cosas de Dios. Era una persona ardiente. Según el hebreo, el griego, era la palabra cestos, que significaba ardiente, que estaba ardiente para Dios. Esa era una persona caliente. Una persona fría era una persona que ya no estaba en la iglesia. Había perdido toda esperanza de estar con Dios y que Él fuera su Salvador. Simplemente se fue al mundo. Pero viene otra parte importante, que es la que vamos ahorita a estudiar, y habla de la tibieza, ¿no? El hombre tibio o las personas tibias. Pero la persona tibia lo que hace es que tiene, fíjate, por eso hace la comparación de las aguas, ¿no? Que dice, el canal que había debajo del agua que se conectaba, y lo que pasaba es que se mezclaba. Una persona tibia es quien mezcla las cosas de Dios y las cosas del mundo. Las cosas de Dios, las calientes, y las cosas del mundo, las frías, las hace una para Él. Esa es la persona tibia. La persona tibia es la que se encarga más de sus asuntos personales. Pienso yo hoy, ¿no? ¿Cuántos hermanos, cuántos hombres hoy tienen un buen negocio y los consume tanto su negocio que no le quieren dar a Dios lo que le corresponde? ¿No se lo dan? Entonces algo que vemos de un tibio es esa parte que está en el interior y que simplemente es algo que no le agrada a Dios. Entonces una persona tibia es alguien que se enfoca en las cosas de Él, se enfoca a agradarse a sí mismo y no agradar a Dios. Una persona que rechaza, en un sentido, hablando espiritualmente, rechaza a los hombres calientes para Dios. Ese es un tibio. Pero una parte ahora sí que importante y que me hace pensar, ¿no? Que me hace pensar cómo estamos hoy viviendo como discípulos. Pero también una parte importante de una persona tibia, fíjate, ese versículo 17 dice, dices que soy rico. Una persona tibia no se da cuenta en la situación en la que vive. Por eso dice, tú estás diciendo que eres rico, que te has enriquecido, que no te hace falta nada, pero no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese eres tú. Yo pienso hoy cómo estamos, ¿no? Viviendo como hombres, como discípulos. Si hoy consideras que estás viviendo bien y tienes estas dos naturalezas en tu vida, la verdad es que es algo que no le agrada a Dios. Todos tenemos y cometemos errores. Todos. Pero una persona caliente es una persona que reconoce su estado espiritual. Una persona tibia no ve su estado espiritual y sigue avanzando. Pero el punto es que una persona tibia se va a ir hacia el otro extremo, que es ser frío. Se alejará de la iglesia. Sabes, muchos aquí me conocen, ¿no? Que yo vengo de otra iglesia y que la verdad yo tomé la decisión de dejar la iglesia por estas situaciones de tibieza, ¿no? La verdad es que pude ver, ¿no? Que mi vida ya no era la misma de antes. Ya estaban dos cosas mezcladas en mí y simplemente reconocí que yo ya no podía seguir así. Tuve que tomar una decisión y tomé la decisión de hacerme un discípulo de Cristo y tomé la decisión de venir a la iglesia donde estamos ahorita reunidos y seguir avanzando y creciendo en mi comunión con Dios.
Pero una parte que dice de una persona que es tibia, yo puedo pensar en mí, que yo no era feliz. Yo no era feliz. Simplemente era una infelicidad. Y miserable y pobre. Yo cuando estaba tibio, yo decía, ser miserable y pobre es estar en una extrema pobreza espiritual. Por eso la Biblia lo dice, ser un hombre tibio simplemente es una persona miserable y que no ve, que está desnudo, ¿no? Fíjate, que hoy pudiera salir a la calle desnudo. La verdad es que da vergüenza vivir así. Me animó hace tiempo un hermano, hace unos pocos días, donde me decía, tenemos que ser hombres verdaderos, tenemos que ser hombres que en verdad prediquen el Evangelio y no ser como niñeras, ¿no? Que estamos arreando a los hermanos. Dice, debemos de esforzarnos cada vez unos a otros, a crecer a Dios, a ser calientes y morir a nosotros mismos y reconocer que si estamos viendo una vida tibia, Dios nos va a escupir. Dios nos va a sacar de su presencia. Pero aquí dice, le da una oportunidad al hombre tibio. Lo dice el versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Sí lo ves? Dios está pidiendo que compres de Él. O sea, comprar es que tú entregues todo lo que tú eres y lo entregues a Dios y que compres oro refinado. Y aquí el punto es, ¿cómo es el oro refinado? El oro refinado es un oro suave y maleable. Ese es el oro refinado. Yo puedo ver en mi vida y te lo puedo compartir, ¿no? Hace rato pasé un tiempo con Otero y Víctor y la verdad es que yo reconocí que yo no estoy tomando de Dios esa parte porque no he sido maleable, no soy moldeable a las cosas de Dios y estoy poniendo más pecado sobre eso, pero nos llama a todos. Un oro maleable quiere decir algo puro, que no se mezcla con otros metales, que no estás mezclando ahí cosas, sino que simplemente sigues la palabra de Dios y lo obedeces, y cuando lo obedeces simplemente hay una transformación en tu corazón. Ese es el oro refinado, un oro maleable, un oro que se somete, un oro que obedece la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de entender. Pero también dice una parte importante que, que Dios ofrece, habla del colirio, ¿no? El colirio era un polvo que se exportaba, se traía más bien de otra ciudad, a la ciudad de la Odisea, y lo que hacía era utilizado en esas escuelas de medicina y lo impartía, ¿no? Para que la gente pudiera ver. Pero es algo que llama a la gente, a todos aquellos hombres y a todos aquellos que hemos estado en esa situación de tibieza, que podamos ahora ver de una manera espiritual, como lo dice la Biblia. Ver de una manera espiritual y que recobres la vista. Un ciego, la verdad es que no puede ver nada. No puede ver nada un ciego. O sea, ¿qué puede ver un ciego? Nada. Simplemente no ve las cosas espirituales. No ve y ve el sentido de las cosas que hay. Y algo que debe llamarnos la atención es que dice el versículo 19, yo reprendo y disciplino a los que amo. O sea, si eres un hombre débil, Dios te va a reprender y te va a disciplinar si no te arrepientes. Yo sí he visto, personalmente he visto en mi vida, cómo Dios me ha quitado cosas por ser una persona tibia. Pero te puede quitar a ti algo. Algo que tú tienes de mucho valor, te lo puede quitar Dios, porque te puede reprender. Y la reprensión duele. La disciplina es fuerte de parte de Dios. Yo pienso, y es como tiempo, si alguien está viviendo así, es tiempo de que hoy podamos salir de ese lugar. Que podamos ser personas diferentes, discípulos comprometidos, discípulos que se ayudan unos con otros, discípulos calientes, que avanzan en el reino de Dios, que comparten su fe y que cuidan su pureza y rectitud ante el mundo y ante Dios. Jesús no tiene comunión con una persona tibia. Le desagrada una persona tibia. Porque esa persona tibia, te voy a decir algo. ¿Por qué no hace hincapié Jesús en una persona fría y se enfoca en el frío?
Dice, no, el tibio le da el hincapié, porque el tibio es un miembro de la iglesia. Es un miembro que está activo, es un miembro que no falta, que está dando su ofrenda, que canta, que está ahí, pero simplemente no tiene el fuego de Dios. Las convicciones no son las que Dios quiere. Vive una vida tibia, no quiere ser caliente para Dios. Un hombre caliente se acerca a Dios y se conecta con Él. Un hombre de Dios quiere estar conectado con Dios y no deja su relación con Dios todos los días. Ora y estudia diario su palabra para saber qué dice. Si no lo hemos hecho, te vas a sentir vacío y tibio, te lo aseguro. Hay mucha gente, yo puedo conocer hermanos que hoy viven en tibieza y simplemente no quieren orar ni quieren estudiar. Algo tan básico. Hoy Dios nos llama a salir de ese lugar. Algo que dice, mira, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El hombre tibio no le agrada a Dios. El hombre tibio, el discípulo tibio, Dios se sale de él y está afuera tocando. Quiere entrar adentro de tu corazón, quiere ocupar ese lugar que debería ser para él y que no pongas en pretexto tu trabajo, el pecado, la esposa, los hijos. No tienes tiempo. Dios quiere ocupar esa parte importante en tu corazón. Y versículo 21 dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Fíjate, te va a dar el derecho, algo que nadie te lo va a quitar, solamente tú, si no vences. El vencedor es aquel que triunfa, el vencedor es aquel que tiene victorias para Dios, el vencedor es aquel que avanza y que dice, hoy vencí con mi pecado de impureza, hoy vencí con mi pecado de inmoralidad, hoy vencí con mi pecado del vicio, hoy vencí con mi pecado de avaricia, de no ser comprometido con Dios. Ese es el vencedor que se ganará la posición delante de Dios y Jesús con él mismo. Van a estar los tres juntos. Y algo importante, fíjate, dice, como también yo vencí. Venzan como yo vencí. Si Jesús venció, es un hecho que podemos vencer. Porque aquí nos dejó el ejemplo de que podemos vencer como Él lo hizo, muriendo a sí mismo y sometiéndose al Padre, muriendo a sí mismo y viviendo para nosotros en sacrificio, diario viviendo en la cruz, diario cargando nuestra cruz nosotros, venceremos y seremos victoriosos, y así como Él venció, nosotros venceremos. A veces es algo que quería compartir hoy y que me llamó la atención, ¿no? Algo que yo compartía, ¿no? Viví mucho tiempo mal, por años, viví muy tibio, donde yo decía que era un discípulo y la verdad es que tenía una doble vida. Y muchos de ustedes lo saben y da vergüenza hablarlo, porque dice la Biblia que da vergüenza el hecho de ser desnudo, el hecho que saquen quién eres, el hecho que saque quién eres delante de Dios, que muestre tu desnudez y que eres horrible por el pecado que traes guardado. Y la verdad es que agradezco tanto a Dios, agradezco tanto a la iglesia, agradezco tanto a los líderes que estuvieron conmigo, que me ayudaron a vencer. Y que hoy puedo ser y decir que soy un discípulo que quiere entregarse al 100%, tener victorias para Dios. Y la verdad me anima que hoy nos estén visitando estudios, que haya visitas, porque la verdad es que es el propósito que Dios nos ha dado, ir y hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles a obedecer con el ejemplo. Algo que me llama la atención hoy y que agradezco mucho es que pues me ha dado Dios la oportunidad de dirigir una charla. La verdad es que agradezco a Dios, a mis líderes, que me da la oportunidad, pero me llena también de temor al yo escudriñar, al yo estar leyendo constantemente la Biblia, su palabra, pasar mis tiempos, porque en el versículo 1 del versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Le está diciendo al líder, primeramente, al líder.
que está permitiendo la tibieza en los demás. Yo no quiero ser un líder así, de mi charla. Y gracias a Dios que me está dando duro, gracias a Dios que me está transformando y cambiando mi corazón y reconociendo que yo no soy humilde, reconociendo que yo no soy, no tengo humildad, me falta mucha humildad, sanar mi corazón, porque si no, ¿cómo voy a llevar a mis hermanos a esa vida caliente que Dios quiere que tengamos? La verdad es que, pues, les animo a que puedan vencer, a que podamos crecer juntos como hermanos, como iglesia, y que podamos seguir creciendo, reconociendo que no somos perfectos y que simplemente Dios pide arrepentimiento y Él regresará con nosotros si es que ya está alejado de nosotros. La verdad es que, bueno, gracias, es lo que quería compartir de este tiempo y pues a Dios sea la gloria.